Seguimos con la Segunda Guerra Mundial. En este caso nos vamos a enfocar en las características de la guerra. En la clase anterior hablamos sobre las causas. Bueno, dentro de las características encontramos que si la Primera Guerra Mundial obtuvo el calificativo de mundial, porque varias potencias europeas contaban con ciertos imperios coloniales y tenían muchos territorios en otros continentes, lo que hacían que intervinieran también en esta Primera Guerra Mundial. Bueno, por lo que respecta en la Segunda Guerra Mundial, puede decirse que sí tuvo el verdadero alcance de mundial, pues las operaciones no solo se desarrollaron en Europa, sino que también se desarrollaron en el Atlántico, en el Pacífico, en Europa, en Asia y en África. Fueron escenarios de grandes batallas, chicos. Bueno, los combatientes buscaban el absoluto aniquilamiento del enemigo, contraviendo abiertamente las cláusulas humanitarias de los tratados internacionales. Es decir, que a ellos no les importó en ningún momento algún tipo de derecho o cláusulas que demandaran los tratados internacionales. Desarrollaron una guerra total, desde el más jovencito, el más pequeñito, el niño, participó en la guerra hasta el más anciano, con el fin de aniquilar su enemigo. La primera característica que tenemos es una economía de guerra. La guerra alteró de manera determinante la marcha de la economía mundial. Los países beligerantes hubieron de adaptar un sistema productivo y recursos al uso militar. La industria pesada sustituyó en importancia a la de bienes de consumo. La siderúrgica adquirió gran relieve, al ser imprescindible en la producción de acero y la fabricación de carros de combates, piezas de artillería, aviones, así como todo tipo de vehículos. Otro tanto sucedió con la industria química, esencial para la producción de explosivos. Los gobiernos centralizaron y controlaron férreamente el sistema productivo, con el consiguiente menoscabo de la iniciativa privada de los tiempos de paz. Las necesidades de mano de obra fueron paliadas por la incorporación masiva de mujeres, ancianos y niños al sistema productivo. Las jornadas laborales se convirtieron, en muchos casos, en extenuantes, viéndose incentivadas las horas extraordinarias, trabajadas durante los días de descanso y en periodos nocturnos. La población civil fue víctima de duros racionamientos de productos alimenticios y carburantes, lo que alentó el florecimiento del mercado negro. En Alemania, las rápidas conquistas alcanzadas durante la primera fase de la guerra posibilitaron el desarrollo de una economía sustentada en la explotación de recursos materiales y humanos de los países ocupados. Los aliados, que contaban con una mayor extensión y variedad territorial, no padecían las mismas dificultades que Alemania y Japón. El enorme potencial industrial estadounidense, unido a las importantes reservas petrolíferas y de materias primas controladas por el Imperio Británico, les otorgó una gran ventaja logística. La Unión Soviética, inmersa en una economía profundamente planificada, no encontró especial dificultad en adaptarse a la economía de guerra. La siguiente característica es una guerra total. Frente a conflictos anteriores, la Segunda Guerra se caracterizó por ser total. En ella no se buscó la rendición del enemigo, sino la aniquilación de este. Participaron en ella no solo militares, sino también civiles. Por lo menos cuando Alemania se sintió derrotada en 1945, movilizó incluso a niños procedientes de juventudes hitlerianas, es decir, como una organización o escuelas, que contaban escasamente con 14 años.
Algo similar pasó con los ancianos que también se encontraban trabajando en las empresas, en las industrias. Esa guerra movilizó desde el más pequeño hasta el más grande. El conflicto adquirió desde su inicio una fuerte condición ideológica y moral. Se trataba de una guerra entre potencias que encarnaban el bien y el mal, lo que sirvió para justificar el uso de medios implacables, de cuestionables moralidad. Tal ocurrió con las bombas atómicas que se dieron a conocer o que se dieron a cabo en Hiroshima y Nagasaki, cuando ya esta guerra estaba por culminar. Las armas. Si en la Primera Guerra Mundial las armas tuvieron fundamentalmente un carácter defensivo, ametralladora, minas, artillería pesada, útil en la lucha de trincheras, durante la Segunda Guerra Mundial adquirieron más importancia las de carácter ofensivo y móvil. Entonces, en la Primera Guerra Mundial tenemos que fue defensiva y en la Segunda Guerra Mundial es de carácter ofensivo y móvil. El protagonismo correspondió básicamente al carro de combate y el avión. Respecto a los tanques, utilizados con desigual éxito en la Gran Guerra, fueron dotados de cañones de mayor calibre, blindaje más grueso y resistentes, así como de mejoras en la velocidad y autonomía. En este aspecto, destacaron los carros de combate alemanes. La aviación jugó un papel esencial durante la contienda, ya fuese utilizada en misiones de bombardeo o de apoyo a los carros de combate. Abandonó la exclusiva misión de reconocimiento para convertirse en una arma ofensiva. Sirvió para trasladar unidades aerotransportadas y en formaciones cerradas. Tuvo la misión de destruir objetivos militares y civiles. Otras armas empleadas en el conflicto: ametralladoras antiaéreas, minas anticarro, estuvieron en cierto sentido destinadas a combatir el poder destructivo de los tanques y aviones. En el caso de la guerra en el mar, los alemanes, como en la Primera Gran Guerra, hicieron uso intensivo de los submarinos, pero el éxito de sus U-Boot quedó aminorado por el empleo de las minas submarinas, cargas de profundidad y agrupamiento de los buques aliados en convoys fuertemente protegidos. En una fase más avanzada de la contienda aparecieron nuevas armas. Fue el caso de las bombas volantes, lanzadas por los alemanes sobre Londres. Desde el sur del Canal de la Mancha, las capitulaciones de Japón se produjo tras serle arrojados los ingenios más destructivos de cuantos fueron empleados durante la contienda, las bombas nucleares que arrasaron las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Tácticas y logística. La Segunda Guerra Mundial revolucionó las estrategias empleadas en la Primera Gran Guerra. La guerra mecanizada arrumbó las viejas tácticas basadas en la construcción de fortificaciones y trincheras, desplegadas a lo largo de los frentes inmóviles. En los ejércitos aliados hubo militares que durante el periodo de entreguerras adivinaron la importancia que adquirían con el tiempo el tanque y el avión. Buena parte de las fórmulas de los altos mandos aliados permanecieron anclados en antiguas fórmulas, considerando las nuevas ideas como meras excentricidades. Fue el ejército alemán el que puso en práctica una nueva visión revolucionaria a la hora de utilizar las unidades acorazadas, poniéndolas en estrecha colaboración con la aviación o guerra relámpago, que ejecutaron con absoluta maestría los generales alemanes.
confirió a las unidades acorazadas germanas, agrupadas en formaciones compactas y apoyadas desde el aire por la aviación, una clara superioridad sobre sus oponentes. Junto al armamento y al empleo de nuevas tácticas, fue en el campo de la logística donde la guerra adquirió un nuevo significado. Frente a las guerras tradicionales, incluso frente a la Gran Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, el empleo de una enorme cantidad de divisiones desplegadas por extensos frentes requirió una concienzuda coordinación. Los contendientes, es decir, cómo se configuró en la Guerra Mundial, cómo estaban organizadas las naciones europeas, en qué bando estaban. Bueno, encontramos que los países beligerantes al inicio del conflicto eran relativamente pocos. De un lado, Reino Unido, Francia, Polonia y países de la Commonwealth, Austria, Nueva Zelanda y Canadá. Del otro, Alemania y las anexionadas Austria y Checoslovaquia. China llevaba luchando contra Japón desde 1937, por eso hay quien consideran que la Segunda Guerra Mundial comenzó verdaderamente en esta fecha y no en 1939. Pero sería como un apartado que tenemos. Bueno, dentro de los contendientes tenemos los del eje y el bando aliado o los aliados. En el eje se encuentra Alemania, Italia y Japón, que posteriormente se une Hungría, Croacia, Bulgaria, Rumania, Finlandia y Eslovaquia. En el bando aliado o los aliados, con el tiempo estuvo compuesto por 49 países en total. Sin embargo, los más importantes por su implicación y potencial fueron Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética, China y Francia. Quedó fuera del juego, en ese caso Francia quedó fuera del juego tras ser derrotada junto a Holanda y Bélgica en 1940. En la primera fase, porque ahora posterior en el siguiente video les voy a explicar las fases de la guerra. Y la primera fase de la guerra estuvo dominada por el eje, es decir, por los contendientes del eje. Y la segunda fase estuvo dominada por los aliados. Jóvenes, damos por terminada la clase en el día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho del tema. La idea es que en el encuentro, si tienen algún tipo de duda, podamos solucionarlas. Que tengan un excelente día. Chao.